Ok. Sí le rogaría que por favor prendan su cámara. Sí, y me va a ayudar Juan acá, sí, nuestro compañero Juan, para que, como no hay muchas preguntas, tenemos media hora, vamos a tratar de contestarlas todas. Cada uno del que ha escrito las preguntas, sí, cada uno en ese orden, para que tú lo habilites, Juan, por favor, el micrófono, pregunten directamente y yo responderles, sí, avanzamos. Buenas noches. Bueno, iniciamos con la pregunta del señor José de Jesús Delgado Larreta. No sé si podría hacer su pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo que pasa es que decía que la hierba verde era rica en carbono, pero no sería en nitrógeno por ser verde. Ok, normalmente la hierba o los árboles, normalmente, ejemplo muy claro y muy puntual, para determinar la biomasa o el peso de la hierba o de un árbol o de un arbusto determinado, ¿sí? Lo que se hace, se le extrae toda el agua y esa es la biomasa que tiene determinada especie, ¿sí? Para estar claro. Segundo, básicamente es mucho más fácil que se degrade este elemento o este árbol o este arbusto, parte de este se degrade mucho más rápido y más fácilmente si está triturado y está seco en este proceso. Sí, para equiparar, me estoy refiriendo a lo que dices tú, para equiparar el tema carbono-nitrógeno. Sí, hay que irnos a la tabla, ver cuáles son los excesos, qué elementos tienen carbono, qué elementos tienen nitrógeno. Y en función de eso, equiparar, como normalmente se dice, al ojo de manera doméstica. Siguiente. Bueno, la pregunta del señor William. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quisiera saber con respecto a este tema, en cuanto a los lodos biológicos que se extrae en exceso de un sistema de tratamiento de aguas residuales, específicamente lodos activados, ¿estos directamente ya con una deshidratación se pueden utilizar como fertilizantes o haría falta un proceso de estabilización para poder utilizarlos, ¿no? En este caso, ¿haría falta compostaje de estos lodos o directamente ya se pueden utilizar como tal? Ya, ok. Hay que partir vamos por los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Tú tienes parámetros permisibles en donde los cuales te dicen, no sé, tiene que haber un pH para que tú envíes la cantidad o cierto elemento al agua del río, al agua del mar. ¿Sí? Entonces, en base a esos límites mínimos o máximos permisibles que te determina la autoridad ambiental competente, o en este caso la Organización Mundial de Salud que viene desde arriba, significa que si tú estás dentro de esos parámetros, estos ya pueden ser degradados. Si estás sobre esos parámetros, ya es un poco complicado que sean degradados. Hay que ver qué parámetros son y hay que ver qué elementos son. No sé si DBO, DQO, no sé si pH, no sé si las cargas fecales o la carga orgánica. Puede ser, si hay un exceso de carga orgánica, este exceso de carga orgánica no se va a biodegradar en un tiempo determinado. Estoy hablando genéricamente. Sí, porque son, no sé, 5, 6, 7 parámetros dependiendo de los elementos que estos tengan. Sí, si me das un parámetro específico, vemos la numeración. Si es que este parámetro específico excede, hay que bajarlo. Sí, lo bajamos y ahí sí lo metemos al tema del compostaje o biodegradante, dependiendo de lo que sea. Y dependiendo de lo que sea, el tipo de tratamiento.
Nosotros estos momentos puedes seguirnos en las redes sociales o puedes ver, hay algunos videos en donde estamos haciendo análisis físico-químico y microbiológico de una planta de tratamiento en Nazca, valga la redundancia, con tratamiento, ¿sí? Con material biodegradante. Sí, el uno con lo otro. Son más allá 3 o 4 elementos, incluido ozono, en donde se trata de bajar la concentración, en este caso, o de pH o los excesos de elementos que tengan. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Y con esto termino, que deberías, si quieres ser más específico, darme un parámetro, si ese parámetro excede, en función de lo que está excediendo, y ver si es que hay una base, ¿sí?, que lo ha bajado o puede bajarle o subirle para que esté dentro de la descomposición dentro de los 90 días. Siguiente. Tengo una pregunta de Jonathan Luique. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿con qué frecuencia se realizan los volteos para airear la pila de compostaje? ¿Cada cuántos días? Ok. Depende de la carga de la materia prima, depende de la humedad. Eso lo va dando la experiencia en el manejo de la materia prima del compostaje. Sí, porque si tienes mucha humedad vas a ver de que te va a generar mucho olor. Si no tienes humedad, la humedad suficiente, vas a ver que la materia prima va a tardar en descomponerse. Entonces, mientras más delgadas sean las partículas, entre comillas, ¿sí?, más delgadas sean, va a ser mejor su descomposición, y más secas sean, va a ser mejor su descomposición. Entonces, esto en pocas palabras da la experiencia y el manejo que se lo va dando. Por eso mi recomendación para los que están iniciando en este tema es que inicien de a poco, inicien por la casa, los 3 primeros meses, los 6 primeros meses, y en función de eso vayan avanzando, y en función también tanto de las necesidades y de las limitaciones que tienen en el espacio que quieren aplicar esto. Ya. Suponiendo que se tiene una relación carbono-nitrógeno, una humedad apropiada, no hay tal vez una recomendación que diga, ¿no? Cada tantos días se puede realizar los volteos para airear. Ok, por experiencia, y te hablo de una área de media hectárea en donde literalmente únicamente se tenía como materia prima el frijol, la materia prima del frijol seco, ¿sí?, que solamente se le picaba en una picadora con un promedio aproximado de 1 centímetro. Cada 8 días se le realizaba el volteo, cada 8 días, pero estábamos aproximadamente a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y la composta nos salía aproximadamente en 3 meses y medio. Sí, y estábamos en Ecuador, en donde ya les acabo de decir, en donde los rayos del sol llegan de diferente forma, sí. Entonces, hay que ver, no sé en dónde estés tú, no sé si estás en el Cerro de Pasco, no sé si estás aquí en Lima, no sé si estás en la parte costera o estás en la selva del Perú, que es algo mucho más húmedo. Tienes un terreno mucho más húmedo, tienes un nivel freático mucho más alto. Entonces, todo eso viene sumando. Hay que acondicionar nuestras necesidades en función del espacio en donde queremos hacer e ir experimentando. Pero esto es únicamente una base, ¿sí?, para lo que nosotros queremos hacer. Como siempre digo, en todas partes del mundo funciona igual, pero de diferente forma. Siguiente. Gracias. Tengo la siguiente pregunta de la señorita Marieli, disculpe. Sí, buenas noches. Quería saber si existe alguna forma casera, por decirlo así, de saber cuál es la relación adecuada entre carbono y nitrógeno que tiene que tener un compostaje. Ok, normalmente les di el ejemplo de
de la pila del compostaje, que se le hace un hueco de 1 metro y tienes 30 centímetros de cada cosa. Tienes 30 centímetros de la materia prima, tienes 30 centímetros de tierra rica, por llamarlo así, y tienes 30 centímetros de paja y tienes una materia muy fina de ceniza, de cal o de orina. ¿Sí? Esa relación, de alguna manera, ha resultado, ¿sí?, de forma adecuada, de lo que conozco acá en Lima, ha resultado de manera adecuada y ha habido, en Lima estamos hablando a nivel del mar, ¿sí?, en donde tienes compostaje, con esa relación que te digo, tienes un compostaje en menos de 3 meses. Entonces, si quieres hacerlo localmente o en tu domicilio, igual si tienes un tacho de, no sé, 30 centímetros, hay que dividirlo, ¿sí?, para 4 o para 3 capas de las que se acaba de hablar, ir a la tabla anterior, ver qué elementos tienen más carbono, qué elementos tienen más nitrógeno o qué elementos que estaban en la parte central de la tabla tienen esa equivalencia. Siguiente. La siguiente pregunta es el señor Juan Ureta Jurado. Ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo desde aquí de Perú, del departamento de Huancavelica. La pregunta en lo siguiente es de que el compostaje, en la zona que yo laboro, mayormente está los niveles de pisos altitudinales, en la zona baja de 2.200 hasta los 4.800 sobre el nivel del mar. Mayormente aquí los productores necesitan obtener un producto orgánico, y eso está basado esto. Yo felicito mayormente a todos los organizadores, para lo cual yo quisiera hacer la pregunta, dice, en 1.000 metros cuadrados de terreno ya con sembrío, ¿qué cantidad necesito en la zona baja y intermedia y la zona alta?, que es muy importante. Ahora, lo otro es también quisiera compartir de que nosotros aquí en Huancavelica, en el Perú, tenemos un producto que es el EM-Compost líquido, que es un cultivo mixto de microorganismos, que también ayuda bastante a descomponerlo, ¿no? Y hoy en día las municipalidades incluso están utilizando este líquido en su aplicación, ¿no?, en los residuos sólidos. El día de mañana, tal vez, si me alcanza el tiempo, yo quisiera compartir cuál es la mezcla de este EM-Compost, que es muy importante, que es un producto natural y es líquido, y con qué se combina para poder aplicar con bombas de mochila en el campo mismo para descomponer antes de la siembra mayormente. Esa es mi pregunta. A ver si me puede ayudar en este aspecto, de decir de que el compostaje en 1.000 metros cuadrados, ¿qué cantidad lo voy a necesitar? Forever, te agradezco bastante, eres un profesional que compartes tu conocimiento bastante especial. Muchísimas gracias. Listo. Solamente para entender, en 1.000 metros cuadrados, ¿qué cantidad de compostaje debería tener para un determinado, no sé, para una determinada planta o para un determinado cultivo? ¿Es lo que me estás preguntando? Sí, exactamente. Sería, por ejemplo, frutales, el cultivo de palto, mayormente, que ahorita está un boom, como se dice, ¿no? Hay que partir. Nosotros tuvimos una experiencia en Ticrapo, en Chincha Alta, sí, que queda unas 6-8 horas básicamente de acá de Lima, sí. Entonces, y nosotros, o yo personalmente, siempre me gusta partir del diagnóstico. Entonces, nosotros sabemos de que el compost o el compostaje, como dijimos el día de ayer, tiene nitrógeno, fósforo y potasio, dependiendo de la materia prima que se haya utilizado. Sí, como este es un tema muy genérico, sí, muy genérico por todos los que están interactuando con nosotros, sí, en teoría lo digo, se debería de ver si el compostaje que yo elaboro, tendría que llevarle a un laboratorio y ver qué cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio tengo, como macronutrientes, sí, como micronutrientes ya es otro tema.
¿ya? Los que conocen el tema de la agricultura tienen abonos 18-36-0, 40-10-40, que básicamente es la repartición del porcentaje del nitrógeno, fósforo y potasio. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros indiscriminadamente, porque toda mala costumbre es buena, sí, entre comillas, indiscriminadamente vamos, golpeamos la puerta de alguien que quiere vendernos, no sé, un abono o un fungicida o un herbicida y nos dice, toma, échalo. Que lo mismo pasa con nosotros las personas cuando nos duele la cabeza, vamos a la farmacia y nos tomamos una pastilla. Que es lo mismo que funciona cuando tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental antes de iniciar la obra y las personas o los dueños del proyecto quieren que lo hagamos después de que esté iniciado la obra. ¿A qué quiero llegar con esto? De que para yo, como técnico, nosotros como empresa, establecer un determinado volumen, ¿sí? Sea de una pastilla, sea de un abono, sea de un herbicida, sea de lo que sea, a todo nivel, a nivel humano, a nivel de cultivos, a todo nivel, primero necesito hacer un diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico necesito hacer? Primero, ¿qué voy a cultivar? Segundo, ¿en dónde voy a cultivar? ¿Sí? Y tercero, ¿cómo voy a cultivarlo? Si quiero un organismo 100% orgánico, entre comillas, porque no existe ahora, no existe un organismo 100% orgánico, no existe acá en Sudamérica que sea cultivado al aire libre, no existe, sí, por diferentes motivos, porque viene el tema de la industrialización en los años 90, estamos intoxicados, todo eso no existe, estoy absolutamente seguro de lo que digo. Nosotros tenemos que hacer primero un análisis de suelo de donde vamos a sembrar. En función de ese análisis de suelo, yo voy a determinar qué puedo sembrar. ¿Sí? Si ese análisis de suelo me arroja que puedo sembrar papas, ok, pues siembro papas. Si ese análisis de suelo me dice, entre comillas, ¿sabes qué? Tu suelo está flaco, no sirve para sembrar absolutamente nada, entonces ahí recién yo voy a colocar lo que el suelo me pide para sembrar mi cultivo. Y yo les hablé de que ahora en la actualidad se tiene, sí, las condiciones específicas para, por ejemplo, sembrar palta o aguacate en donde hace más de 20, 25 años, 30 años no se sembraba. ¿Qué sucede con esto? Que hago el diagnóstico del suelo, que hago el diagnóstico del clima, que hago el diagnóstico del medio ambiente, lo encierro, tengo plásticos, manejo la temperatura, manejo la humedad y en función de eso recién veo si me sirve la composta o no me sirve la composta. Mañana vamos a ver el tema del té de composta o el té de compostaje, que es básicamente el nutriente en líquido que yo lo puedo echar a una planta para que la planta absorba directamente. Muchos han escuchado o van a ver de la hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? Básicamente es algo que no necesitas el sustrato de suelo para cosechar, por ejemplo, una lechuga y le echas la cantidad exacta que la lechuga necesita en micro y macronutrientes. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que igual podemos hablar más adelante, el número de teléfono o algo, no tengo ningún problema en seguir compartiendo conocimientos y me diga, estoy sobre tal metro sobre el nivel del mar, voy a sembrar esto y los análisis de suelo, sí, de determinada área me arrojan esto. Yo no sé si el tipo de suelo, no sé, le falte nitrógeno, le falte potasio, le falte fósforo, le falte cualquier tipo de elemento, por eso sí, échele, no sé, 5 kilogramos de composta en 2 metros cuadrados, pero no sé qué va a sembrar. Sí, con eso no sé si haya despejado su duda y podemos en interno, me deja su número de teléfono y podemos seguir hablando. Nosotros tenemos así muy rápido, tenemos en la plataforma entrevistas con agrónomos, ingenieros agrónomos, que literalmente ellos nos han dicho en esa entrevista, hoy actualmente para nosotros los ingenieros agrónomos, por el tema de calmar el hambre, en el planeta Tierra no hay nada imposible. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Bienvenida a las sugerencias, bienvenida a los comentarios y nuevamente esto es un compartir de conocimientos. No sé si con eso he respondido en algo su pregunta. Bien, te agradezco bastante, amigo Forever. Es muy importante dilucidar estos temas
porque en realidad estamos bastante equivocados en realidad. Esto le decía porque el producto orgánico, usted lo ha dicho, de que no existe porque ha invadido mayormente la agroindustria, ¿no? Más que nada los pesticidas a nivel mundial. Te agradezco bastante, no te quiero quitar tiempo, felicidades más bien y gracias por darme este alcance. Gracias. No, gracias a ti. Siguiente pregunta, tenemos, sí, nos alcanza todavía unas 2 o 3 preguntas más. Tenemos la siguiente pregunta del señor Roger Alonso Verle. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecerles por la ponencia, por ese tiempo que se da para compartir sus conocimientos. ¿Aló? ¿Me pueden ver, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cuál es la relación que se vendría a dar entre, por ejemplo, el pH y la conductividad eléctrica? ¿Y cómo podríamos disminuir las sales y metales pesados en el compost, por favor? Ya, ok. Algún momento del día de ayer hubo una pregunta similar, ¿sí? Todo tiene que ver con como siempre les hablo, si uno se come mal, se enferma rápidamente, ¿sí? Una planta bien alimentada es muy complicado que se enferme, o una persona bien alimentada es muy complicada que nos enfermemos. Hay que ver básicamente la conductividad eléctrica es medible, ¿sí? También hay equipos para medirlos y en función de eso tenemos que ver con qué podemos bajarlo. Sí, la conductividad eléctrica tiene que ver mucho con el pH. Si tenemos un pH ácido, la conductividad va a ser mucho más. Y si hay conductividad eléctrica, significa que tenemos metales pesados. Y si tenemos metales pesados, es decir, que estamos poniendo en la composta o en el compostaje, ¿sí? Insumos o elementos que no deberían estar ahí. ¿Sí? Hay que partir, no sé qué materia prima vayan a utilizar, ¿sí? Hay que partir de la materia prima, evitar ese tipo de cosas. Algún momento lo dije que hay que evitar los cítricos en exceso, hay que evitar el tabaco en exceso, puede que haya colillas de tabaco porque todos sabemos que el tabaco tiene incluso plomo, estaño, ¿sí? El exceso de las colillas de tabaco también puede deteriorar. Si algún momento el tabaco, las hojas de tabaco son utilizadas como fungicidas y como herbicidas, más no la colilla del tabaco como tal, porque tiene ya otros elementos. También se recomienda no poner, algún momento, dicho sea de paso, las mujeres algún momento las pastillas anticonceptivas las machacan y las ponen en el champú, en teoría, para que les crezca mucho más rápido el pelo. Entonces, también, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? No sé, mi papá, ¿qué hacía? Cualquier pastilla caducada, ¿sí? Hablo de hace 10, 12 años, cualquier pastilla caducada, los machacaba y los ponía en el compostaje. Ahora yo sé que ese tipo de cosas no se hace porque puede haber el principio activo, puede estar activo, valga la redundancia, en una de esas pastillas y sigue su círculo. Y también esto puede ser, puede responder a la pregunta de lo que me dijeron anteriormente, si esos lodos, los lodos activos de una planta de tratamiento pueden servir o no pueden servir. Si es que estos se deterioran en el tiempo adecuado, en buena hora, pero normalmente se necesita más de 60 días para que estos se biodegraden. Si no se degradan, pasan al suelo, del suelo pasan a la lechuga y de la lechuga, ¡pum!, nosotros comemos. Sí, y comemos con el miltos, comemos con bacterias que son dañinas para nuestra salud. ¿Qué trato de decir con todo esto? Y en resumen, que debemos tener cuidado la materia prima que utilizamos para la elaboración del compostaje. Sí, la conductividad eléctrica puede ser bajada, sí, disminuyendo los productos iniciales con lo que nosotros, valga la redundancia, iniciamos el proceso de compostaje. Y determinar en términos muy generales, si hay que estemos más específicos, hay que medir la conductividad y por qué se está dando esa conductividad y por qué metales
son los que se está dando. Normalmente es el plomo, el estaño y el zinc, que son metales pesados que normalmente son los que se encuentran en nuestra sangre justamente por la alimentación. Profesor, entonces, a mayor acidez, mayor conductividad eléctrica. Entonces, ya hay que ser muy metódicos en el material que se va a emplear, ¿no, profesor? Así es. Tiene razón, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chévere. 2 preguntas Chévere, más profesor. y cerramos. Claro. Tenemos la siguiente pregunta de Kevin Joel Montenegro. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Profesor, una consulta. Yo, bueno, trabajé en una municipalidad, no necesariamente el área de residuos sólidos, pero pude percibir de que utilizan microorganismos, ¿no? Y no sé qué tipo de microorganismo es, que le ponían leche y luego se hacían una capa de, por decir, metían acerrín, se metía en el microorganismo, nuevamente otra capa, nuevamente lo regaba con el microorganismo y al periodo de un mes ya tenían compost. ¿Qué sería, no? Ok. Microbacterias benéficas las denominan. Sí, nosotros tenemos visita a nuestras redes sociales. Nosotros estamos haciendo recuperación, más que recuperación, el tratamiento de plantas de tratamiento, valga la redundancia, de plantas de tratamiento de aguas hervidas de ciudades completas. Por ejemplo, la ciudad de Nazca, lo digo porque lo estamos haciendo, que en menos de 3 meses hemos bajado los límites permitidos por ley, para que estas aguas sean desechadas a las acequias o en este caso sean desechadas al río. Sí, esos son microorganismos benéficos que básicamente son bacterias que funcionan con las bacterias que ya están ahí. Algo muy puntual más básico, pueden preguntarles a sus abuelos, sí, o a sus papás, ¿sí? Cómo anteriormente se vendía el yogur. Anteriormente vendían solamente los hongos para que lo pongan en la leche y estos hongos transformaban la leche en yogur. Únicamente lo ponían el azúcar y ya tenías el yogur mediante fermentación o microorganismos no patógenos, sino microorganismos benéficos. Así es. Si bien es cierto, aceleras el proceso, sí habría que ver qué tipo de bacterias son. Otra consulta, disculpen la imprudencia. No hay problema. Asimismo, también que el zumo de la caña de azúcar también ayuda o es perjudicial. No, el zumo de la caña de azúcar ayuda porque en teoría tiene una muy buena cantidad de potasio. La caña de azúcar es uno de los cultivos que más potasio tiene y más potasio absorbe. Es por ello que la caña lo ponen urea desde... La caña de azúcar la cultivas en el lapso de 18 meses a 22 meses. Entonces, en todo ese lapso mínimo, lo pones entre 6 y 7 veces únicamente urea y agua, urea y agua. Entonces, lo que tú absorbes es lo que botas. Entonces, la caña absorbe urea, nitrógeno, fósforo y potasio, bota urea. Por eso es que la caña es dulce. Por eso es que el plátano es dulce, porque tiene potasio. Y ayuda. Por eso es de que el bagazo de caña es muy rico para las lombrices o el compostaje. Así es. E incluso baja un poco el olor. La última pregunta, acá levantó la mano, no sé si levantó la mano para preguntar Kevin Joel, o ya preguntó. Ya pregunté, muchas gracias. Okay, listo. La última pregunta. Bueno, esa sería la última pregunta. De repente hay alguna pregunta que se me pasó, nos gustaría que los pregunte, por favor. Okay. Disculpe, bueno, quería preguntar si la pila de compostaje necesita tener una altura mínima de 1 metro para alcanzar las altas temperaturas requeridas para higienizar la composta. 1 metro es lo recomendable. 1 metro es lo recomendable. Sí, por manipulación, por área,
por lo que puedes medir, por lo que puedes manejarlo, por lo que puedes ponerle abajo un plástico y puedes llevarlo a otro lado. Para que tengan idea, si ustedes compostan 1 kilo de, llamémoslo así, de residuos sólidos, van a obtener entre el 35 y el 40% del total. O sea, van a tener menos de 1 medio kilo de composta, para que tengan idea, porque la mayoría es agua, es líquido. Entonces, de esa composta de 1 metro, dependiendo del material, se va a reducir a 50, 40 o 35 centímetros. O sea, es que si es que la composta tiene una altura menor, ¿no se corre el riesgo de que las temperaturas no lleguen a ser tan altas o sí? Puede, porque si es que es menor vas a tener más aireación. Si tienes la composta más alta, vas a tener una acumulación de temperatura. Recuerda lo que dije del cilindro, ¿sí? Como cuando se pone el carbón en la parte de abajo, tienes la carne en el centro y literalmente toda la calentura, toda la temperatura va alrededor de la carne. Igual funciona en la composta, solamente que tienes ahí el palo de aireación para que de alguna forma haya intercambio de los microorganismos en la parte del centro, porque todo va para el centro. Eso es lo que... Pero puedes ir haciendo pruebas, cómo es que puede resultar, pero lo más recomendable es de 1 metro. Ahí tengo ahora sí la última pregunta de Judith, si no me equivoco, y con ella termino. Ok, muchas gracias por el permiso, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. En un lugar, por ejemplo, nos encontramos, yo actualmente resido en la ciudad de Jaén. Acá las temperaturas llegamos a 32, 33, ¿no? El calor es bastante fuerte. Hay épocas que también son de lluvias, pero esos son muy raras verlas por ese lugar. ¿Es recomendable, mi pregunta va a lo siguiente, ¿es recomendable tapar con el plástico el compostaje teniendo en cuenta que la temperatura es alta? ¿No afectaría a las bacterias? Ayuda mucho más, pero es mucho más recomendable taparle 1 hora y destaparle 2 horas, ¿sí? Taparle 1 hora y media y destaparle 3 horas. ¿Sí me entiendes la proporción? Porque aceleras el proceso de descomposición. Por eso es de que por ejemplo, cuando se habla de manejo de residuos sólidos, en la sierra, por llamarlo así, 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar, es recomendable que los residuos sólidos sean retirados máximo en 72 horas por parte de las empresas prestadoras de servicio, de la municipalidad. Pero en la costa, sí, es máximo entre 24 y 48 horas, porque acelera el proceso de descomposición. Sí, es un tema de prueba y depende cómo lo hagas, si lo haces en una pila o si lo haces enterrándolo o si lo haces... La ventaja de la costa es de que literalmente puedes hacer un horno. Sí, y no te olvides que los organismos se adaptan o nos adaptamos a lo que necesitamos. O sea, hay bacterias, no sé, la Escherichia coli, por ejemplo, que está en el agua no hervida o en teoría que debería estar en aguas no potabilizadas. Ahora con lo que no recuerdo la proporción de cloro que se ponía hace 5 o 6 años para que mate la Escherichia coli. Pero esa proporción de cloro ahora para que mate la Escherichia coli ya no sirve. En otras palabras, ya ha evolucionado. Eso es. Entonces hay que probar porque es posible de que las bacterias que tengas en la selva o tengas en la costa sean mucho más termoresistentes, ¿sí? Para el tema del proceso de la biodegradación. Por eso es de que cuando se botan las aguas residuales más de 35 grados centígrados, sí, ya puede ser objeto de una multa por parte de las autoridades ambientales. Y menos de 35 grados centígrados, no puede ser parte de una multa. Asumo de que las autoridades ambientales, porque eso viene de la Organización Mundial de la Salud, asumo de que menos de los 35 grados, sí, los microorganismos que están en el río o en el mar son termotolerantes. Eso es básicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos. Ingeniero, disculpe la molestia. Pero tenemos la última pregunta de Gerald Sánchez, pero levantó la mano. Ya, ok. Buenas noches, ingeniero. Más que una pregunta, una acotación a lo que comenta en cuanto a los microorganismos introducidos. En un suelo sin la introducción de microorganismos, ya hay microorganismos presentes. ¿De qué va a depender el tiempo? Escucho a los compañeros de la composta, es de las condiciones que le demos, básicamente temperatura, pH y humedad. Entonces entendamos a las pilas de composta y tanto también a la compostera vertical como reactores. Entonces, que el tiempo va a depender de las condiciones que le demos a los microorganismos. Solo eso, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. Así es, con esto cierro. Alguien me preguntó algún momento si las puertas son de madera, ¿por qué no se descomponen en 90 días? O más o menos. Entonces, a lo que yo le respondí es de que esa puerta no tiene las condiciones adecuadas para su descomposición. Con esto cerramos. Ajá, así es. Muchas gracias, hasta el día de mañana, muy agradecido con todos. Sí necesito que por favor prendan sus cámaras por última vez para verles y hagan una captura de pantalla, que esto va a servirnos a todos para el tema de los certificados, ver sus nombres, quiénes son, en dónde están, ¿sí? Prendan y nos vamos despidiendo. Y muy agradecido nuevamente con todos ustedes. Sí, ahí a ver si nos ayuda Juan, nos ayuda Brenda con el tema de la captura de pantalla. Sí, también a ver Gladys, nos ayuda Paola Pérez, Antonio, a ver si prenden sus cámaras. Juan Orlando, Freddy Amaya, Roger, Marisela, Erika, Max, Jorge, para que prendan. Enrique, Naldo. Listo, me confirman si hicieron la captura de pantalla. Y nada, muchas gracias y hasta el día de mañana, que ya es nuestro último día, y espero haber contribuido con un granito de arena a todos ustedes para el manejo adecuado de los recursos naturales. Muchas gracias.